8:38 de la mañana, 7:38 en Canarias, comienza nuestra tertulia. Ignacia de Pano, ¿qué tal, Ignacia? Buenos días. Pues mira, resistiendo. Sí, resistiendo y además con buen aspecto, buen color de cara. Así hay que presentarse, claro que sí. Ante la adversidad hay que presentarse de cara. Y Joaquín exactamente igual. Parece y felicidades, Joaquín. Sí, Buenos días, ¿verdad? San Joaquín y Santa Ana. Felicidades a todos los Joaquines y Anas y a los que nos abuelos. Escuchas. Y también es el Día de los Abuelos porque fuimos los abuelos de la Virgen, efectivamente. Sí. Un nombre muy de hombre aragonés. Fuimos los padres de la Virgen, son los papás de María, los abuelos de Jesús. Claro, sí. Bueno, cuidado, que aquí estarán los oyentes, ¿no? Sí. Era un rigor histórico. Bueno, y en Barcelona está Pablo Planas, mi admirado Pablo Planas. Qué alegría escucharte, Pablo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por este recibimiento. Felicidades a Joaquín, un saludo a Ignacia y bueno, y muchos besos para ti. Claro que sí. Aquí estamos haciéndote la ola y deseando escucharte y saber, bueno, pues algunos datos que tenemos por aquí que queremos contrastar y sobre todo queremos saber tu opinión al respecto. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y Dani Muñoz. Dani, buenos días de nuevo. Buenos días. Vamos a resumir la prensa brevemente, rápidamente, pero antes nos vamos a las clínicas CRES. Vamos a recauchutarnos. Sí, vamos a recordar que son expertos en medicina regenerativa, que cuentan con tratamientos innovadores basados además en nuestras propias células madre y que precisamente por ello rejuvenecen nuestros tejidos sin necesidad de hospitalización y sin rechazo. Tienen clínicas, tienen centros en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y pueden coger cita en el 91 445 0004. Bueno, vamos con los titulares de la prensa. Bueno, pues empiezo, por ejemplo, por esas negociaciones para la investidura. Sánchez se va a apartar para que Feijóo se desgaste durante este mes de agosto. Sánchez desaparecerá del foco todo un mes mientras Moncloa trata de amarrar la investidura, titula Rubén Fernández en Libertad Digital. La prensa ya adelanta, por ejemplo, que ni siquiera va a despachar con el rey en Maribén. Yolanda Díaz va a tener un papel fundamental en la negociación con Puigdemont. Luca Constantini dice lo siguiente en The Objective. Díaz toma la iniciativa y va a ofrecer a Junts un arreglo, así lo expone, para evitar una amnistía por el 1 de octubre. Se trata, dice, de una fórmula jurídica acompañada de pedagogía para que la opinión pública lo entienda. Desde luego tiene difícil encaje esta propuesta con el titular, por ejemplo, que leemos hoy en la portada del Mundo. Junts negociará con Sánchez para doblegar al Estado. Hay que decir que, en cualquier caso, esa pedagogía ya empieza a hacerla el Partido Socialista en La Vanguardia, no en cualquier medio. Dice que si la pasada legislatura fue la pista de aterrizaje de Esquerra, la próxima será la pista de aterrizaje de Puigdemont. Este es el mensaje que están lanzando. En cualquier caso, lo venimos contando, Feijóo va a intentar la investidura, pero en el partido son conscientes de que lo tiene difícil, al menos a día de hoy, y se preparan para hacer oposición con Feijóo como líder y un escenario parecido, dicen, lo leemos hoy también en El Mundo, al de 1993. Hay que decir, Rosana, que desde el lunes, desde el día posterior a las elecciones, se está alentando una campaña destinada a poner en duda ese liderazgo de Feijóo, con pretensiones que desde luego no se corresponden con lo que escuchamos, al menos en público, tanto por parte de Moreno Bonilla como por parte de Isabel Díaz Ayuso, de la que todos esos comentarios hablan, y te pongo solo un par de ejemplos de hoy. Carmen del Riego en La Vanguardia: Feijóo pide pactos al PSOE mientras aparecen en el PP voces que cuestionan su liderazgo, y en El Confidencial el PP vincula el liderazgo de Feijóo a una repetición electoral. Los populares dudan de que el gallego pueda liderar la oposición, los focos vuelven a situarse sobre Ayuso. Hay que decir que en Voz Populi leemos la otra versión, información en este caso de Jesús Ortega. Ayuso garantizó a Feijóo su apoyo incontestable la noche del 23J en un encuentro de 1 hora en Génova. Cuenta que la presidenta madrileña subió a la 7ª planta en el momento más crítico del escrutinio, cuando ya se veía que el Partido Popular no iba a tener mayoría con Vox, y estuvo tanto con él como con su comité de dirección. Termino también en Voz Populi con la columna, me ha gustado mucho, pero aporta además mucha información de nuestro compañero Alejandro Vara, que desde luego algo sabe. Cuenta que ruido de varones no hay, ni insidias intestinas más allá de las razonables ante este topetazo. Y añade él, esto ya es cosecha propia, ridículo sería que empezaran ya los navajazos cuando ni siquiera se conoce si habrá que volver a votar en Nochebuena. Bueno, no los hay. No, y además es que cualquiera que conozca un poco a Ayuso y a Moreno, las caras lo dijeron absolutamente todo. La cara de desolación absoluta de la presidenta madrileña el domingo era evidente, y aparte, bueno, es que
este tipo de cuestiones sobre el liderazgo están alimentadas desde determinados núcleos que buscan lógicamente la división. Eso es evidente. Luego, a partir de las 9:30, por cierto, 9:15 aproximadamente, vamos a hablar con Carlos Díaz Pache, que es el portavoz de la Asamblea de Madrid. Es uno de los hombres fuertes, ¿no?, del gobierno, nuevo gobierno de Ayuso, y con él hablaremos. Hoy Ayuso, por cierto, a la 1:15 tiene una rueda de prensa que va a ser muy interesante. Efectivamente, como hizo ayer Moreno después de la reunión de las ejecutivas regionales, ¿no?, y provinciales. Bueno, pues hará lo mismo Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y si me permitís, enhorabuena por la fotografía que lleváis hoy a la portada del periódico del Mundo. Yo lo decía a primera hora de la mañana, para mí es escalofriante ver a los reyes de España al lado del nuevo Puigdemont, del nuevo, probablemente, señor que pretenda romper España y que esté trabajando en ello desde hace más años de los que todos nos imaginamos, probablemente porque es su proyecto político, y para mí es escalofriante ver a los reyes al lado de Sánchez en esta fotografía que lleváis hoy en la portada. Es que es muy difícil imaginar que Sánchez sea capaz de desarrollar un proyecto político que dure una legislatura sin amenazar los fundamentos del sistema constitucional. Y la clave de bóveda del todo el sistema constitucional es el rey. Hace solo unos días ocurrió un acontecimiento al que no sé si le dimos la suficiente importancia en el Ayuntamiento de Gerona, que el Partido Socialista de Cataluña se abstuvo. Es decir, el Partido Socialista de Cataluña, que cedió prácticamente la alcaldía a la CUP, y se promovió una declaración institucional por parte de la CUP y de Junts per Catalunya, precisamente el partido del que depende ahora mismo la investidura de Pedro Sánchez, para romper lazos con la monarquía. Este tipo de declaraciones aparentemente simbólicas, pero que luego van irrigando una influencia política y una determinada convicción social, y el Partido Socialista de Cataluña se abstuvo. Solo votaron en contra el Partido Popular y Vox. Esto es suficientemente elocuente de cuál es el panorama que nos vamos a encontrar después de que Sánchez además se sienta revestido de autoridad moral, porque sus alianzas durante esta legislatura han obtenido el refrendo de las urnas. Ignacia. Sí, no le ha pasado ninguna factura a su política de pactos, y está claro que se siente legitimado para seguir por el mismo camino, porque realmente los votantes se lo permiten. Yo creo que el rey ahí es perfectamente consciente de quién tiene enfrente, y la alianza con Junts y con Esquerra no se va a saldar. Yo no creo que haya elecciones en diciembre. Yo creo que esto vamos a una legislatura completa, y es muy difícil imaginar este horizonte sin un referéndum, porque los partidos independentistas no van a permitir que este apoyo que van a ofrecer ahora sea gratis. O sea, esta legislatura, como dice Daniel, va a afectar no tanto a un cambio político en el gobierno, sino a la estructura misma de la organización del Estado. Y el rey, en esa foto, que tiene un enorme valor simbólico, es perfectamente consciente de ello. Es una situación escalofriante. No sé si, Pablo, tú compartes lo que está diciendo Ignacia, lo que está diciendo Joaquín, y si ahora, a posteriori, ese gesto, ¿no?, de que comentaba Joaquín en el Ayuntamiento de Gerona tiene un sentido, o le da sentido a todo lo que estamos observando. ¿Cuál crees tú que va a ser el siguiente paso dado, sobre todo por los grupos independentistas? Tú que conoces la materia prima, y sobre todo a mí me interesa mucho la figura de Illa. ¿Qué podemos esperar, ¿no?, del líder que sale reforzado de estas elecciones, aportando una cifra récord de diputados al Congreso, 19 si no me equivoco? Sí, son 19. Bueno, ha sido un éxito de la estrategia del voto del miedo, de advertir que la alternativa al pacto Frankenstein sería un gobierno del Partido Popular y de Vox, y eso ha funcionado muy bien en Cataluña, entre otras cosas porque se ha sostenido sobre bulos relacionados con la política lingüística del Partido Popular y de Vox, con las alianzas en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, y se ha agitado ese voto del miedo y ha tenido un resultado demoledor.
pero por otra parte, claro, son vasos comunicantes. Todo el trasvase de votos al PSC, a Salvador Illa, va en detrimento del voto a los partidos independentistas. Que no debemos de perder de vista, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero es que la suma de votos de los partidos independentistas en Cataluña ha caído a su mínimo histórico, un 28%. Perdón, entonces, en otras circunstancias, en unas circunstancias no tan tensas como en las de esta campaña electoral, los partidos independentistas habrían conseguido mejor resultados y no estaríamos hablando de una victoria tan apabullante del socialismo catalán. Y después hay otros factores. Es verdad que hay el Partido Socialista en Cataluña se está resituando. El Partido Socialista de Cataluña está tirando del Partido Socialista Obrero Español y está tirando hacia posiciones republicanas y hacia posiciones soberanistas. Eso está en el ADN de los socialistas catalanes, que hasta que el proceso no se endureció eran partidarios del derecho a decidir y teorizaban sobre la posibilidad de que en Cataluña se llevara a cabo un referéndum de autodeterminación. Son pasos que van en la misma dirección y en una dirección que no favorece precisamente a la composición de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado. Los primeros movimientos estarán enfocados en relación a la situación personal de las personas que todavía están pendientes de causas relacionadas con el 1 de octubre, con el golpe de Estado y con los sucesos posteriores, las algaradas independentistas contra la sentencia del Tribunal Supremo y otras movilizaciones. Hay todavía muchos casos pendientes de resolución judicial. Puigdemont es, en este sentido, la punta del iceberg, pero entiendo que esos primeros movimientos irán encaminados a hablar de la amnistía. Una vez superada esa fase, pues ya veremos a ver si hay o no hay posibilidad de un referéndum de autodeterminación, pero esos primeros contactos ahora mismo tienen dos ejes. Por un lado, el plano institucional, ver la composición de la mesa del Congreso, ver si les dan grupo parlamentario propio a Esquerra y a Junts per Catalunya, aunque no les corresponde por número de diputados y porcentajes, y después veremos lo de las causas judiciales pendientes. No, pero vamos, tiene razón Pablo, esta observación es muy útil porque, es decir, frente a la impresión de que esto va a ser una negociación larga, es que la realidad es que a mediados de agosto ya vamos a tener una serie de hechos suficientemente expresivos, de que es la formación de la mesa y de los grupos parlamentarios. Y ahí ya se va a ver si está encauzada o no la negociación y hacia dónde, que yo creo que solo puede ir en un determinado sentido. Luego, yo creo que ha habido un acontecimiento en la última semana de campaña que ha sido muy relevante a los efectos de interpretar el resultado del PSC, que es la intervención de Santiago Abascal el martes en la entrevista de Europa Press, cuando amenazó o advirtió de que se producirían fuertes tensiones en Cataluña si había un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Yo sencillamente no entiendo a qué vino la creación, es decir, entiendo que vino a provocar una agitación que efectivamente después se manifestó en las urnas. Es decir, no vale ahora andar llorando por la leche derramada cuando uno ha hecho todo lo posible porque el resultado que vivimos el domingo se produjera efectivamente. Yo creo que Vox tiene serios motivos para reflexionar sobre su comportamiento. Yo quisiera, hablando de Cataluña, explicar los motivos por los que se ha producido esta tormenta perfecta en Cataluña, tan habitual por otra parte. El PSC ha conseguido ser un partido espejo en el que va a votarlo se encuentra. O sea, cualquiera puede encontrar en el PSC su idea. Le votan los independentistas para intentar evitar, porque consideran que es un voto útil para el independentismo toda vez que está permitiendo pues las amnistías, todos los pasos que el independentismo le pide. Luego, una parte importante del independentismo vota al PSC. El constitucionalismo más tibio que se ve amenazado, como dice Daniel, por unas manifestaciones... Joaquín, perdón. Entonces, sí. Sí, me ha felicitado. Nuestro Daniel Muñoz está en la redacción. Perdón. Entonces, también vota al PSC porque no quiere un gobierno de PP con Vox. Gente que viene de Junts y gente que viene hasta del PP.
Luego todo el mundo vota al PSC y todo el mundo ve en el PSC lo que él quiere. El PSC es independentista, el PSC es constitucionalista, el PSC es de izquierdas, el PSC es de derechas. Y tenemos a un líder que es Silla, que es la perfecta nada. Tú miras esa cara y te ves a ti mismo también. No es la perfecta nada, es el ministro del COVID. Sí, pero me refiero, señor es el ministro del psicológicamente. Sí, pero es la perfecta nada porque hemos hecho nosotros que sea la perfecta nada, porque este señor es el ministro de Sanidad durante el COVID y España es uno de los países a nivel mundial que más fallecidos ha tenido desgraciadamente por la pandemia. O sea, este señor tiene una trayectoria. Y luego viene que junto con... Ignacia, es decir, esa flexibilidad que él ha sido capaz de cultivar le permite ir a un sitio u otro. Le saca 13 escaños al Partido Popular en Cataluña. Que la cultive. Porque claro, es que a esas virtudes, porque hay que reconocerle las virtudes estratégicas al Partido Socialista, a esas virtudes que tiene el PSC se une la absoluta torpeza de la derecha en Cataluña. Porque claro, tú no puedes ir por separado en Cataluña. Sí, hablábamos del mensaje de Dante Pérez desde Lérida, precisamente hablando de la unidad y poniéndose en el lugar de haber pues renunciado a alguna de las dos partes, entiendo, tanto el Partido Popular como Vox, a presentar en las circunscripciones a sus candidatos. Estamos hablando de miles de votos tirados a la basura. Bueno, 100.000 solo en Gerona y Lérida. Efectivamente, y que la circunstancia o la situación, pues fijaos que podría estar en esos diputados que no... Bueno, los que hacen falta se podrían haber conseguido. Yo no sé, Pablo, si esa posibilidad se llegó a plantear siquiera entre las dos formaciones, la posibilidad de, oye, sin necesidad de hacer una intervención, de publicitarlo, oye, que uno puede no presentar a su candidato de manera discreta, como ha sucedido en algunas plazas del País Vasco, de manera, pues como digo, discreta, sin tener que contárselo a la gente, y el resultado es satisfactorio. Yo no sé si eso se llegó a plantear en algún momento. Muy remotamente y hace un par de años, pero tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular en Cataluña viene de una situación muy complicada. Estaba absolutamente desaparecido. Sus líderes tenían nula o escasa influencia en la política catalana y en la política del resto de España. El Partido Popular en Cataluña tiene una crisis del liderazgo, con independencia de las virtudes que asisten a Alejandro Fernández, a su todavía líder en la región. Está absolutamente excluido de una serie de consensos, entre comillas, en Cataluña, que pasan por la política lingüística, que pasan por el derecho a decidir, que pasan por establecer una nueva relación con el Estado, si no puede ser la independencia, y ahí el Partido Popular no pinta nada. Y por parte de Vox, en Cataluña hay una cierta tendencia de la formación de Santiago Abascal e Ignacio Garriga a autoexcluirse, a no participar en el debate político, y después la inquina entre unos y otros es similar a la que existe en otros territorios de España. La unidad de las fuerzas constitucionalistas de la derecha, que no hay otras además, porque es lo que decía antes Ignacia, que el Partido Socialista Catalán a veces, cuando le conviene, se reclama constitucionalista, pero los hechos no concuerdan, ¿no?, con esa retórica. Bueno, pues las opciones conservadoras en Cataluña están muy dispersas y no hay una comunión de estrategias, ni siquiera se ha llegado a plantear. Y lo que sí que ha habido, por ejemplo, han sido operaciones fallidas, como la de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona, que era quien en principio llamaba a la unidad de las fuerzas conservadoras en Cataluña, pero no. Hubo una tertulia que fue muy esclarecedora, en las que tanto PP como Vox se les pidió en público ir juntos, y dijeron las razones por las que no querían ir juntos. El PP dijo que bajo sus siglas cabíamos todos, porque él lo decía, y Vox que ellos eran la verdadera derecha, y el PP, si se quería juntar con alguien, se juntara con el PSC. Entonces, claro, ¿qué os sucede? Que los unos por los otros se desmoviliza al votante constitucional en Cataluña. Está absolutamente desmovilizado porque no hay opción. Y estamos siempre hablando de Cataluña, que no deberíamos hablar de ella porque hay otras regiones igual de importantes, pero es que claro, son de los 19 escaños que ha sacado el Partido Socialista en Cataluña, es lo que le está dando el poder.
O sea, mientras haya 66 escaños, que son los que se reparten entre el País Vasco y Cataluña, de los que solo saca la derecha 10, no hay manera. No hay manera. Yo le quiero real. hacer una pregunta a Pablo. Lo comentábamos ahora fuera de micrófono, que en Gerona hay, en el voto cera, hay pendiente la asignación de un escaño en el que el Partido Popular está a 300 y pico de Junts. A mí me resulta difícil creer que sea posible, porque yo doy por descontado que en el voto cera Junts tiene más votos que el PP. Pero yo no sé cómo lo ves tú, Pablo, que lo conoces mucho mejor. No solo en Gerona, es que ese reparto esa atribución de escaños también baila en Tarragona, por ejemplo, pasa que hay por sería mil y pico, a favor del Partido Socialista. Yo en Gerona lo veo complicado, lo que ocurre que, bueno, pues también hay en Salamanca, en Ceuta, en Santa Cruz de Tenerife, en Albacete, en Teruel, hay muchos sitios donde, en fin, se da por descontado prácticamente que el Partido Popular va a obtener al menos un escaño más, ¿no? Y que El eso, de aquí de Madrid, parece sí, bastante... sí. Que es el de Adanero, por cierto, sería muy y eso simbólico también. cambia por completo 16. el diseño de los pactos, porque ya no obligaría a Junts per Catalunya a la abstención, sino a votar afirmativamente a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Eso hasta el viernes veremos, a ver, Claro. es especular. Son matices, Tradicionalmente se dice que ese voto es, entre comillas, progresista. Vamos a ver. Son matices, pero son muy importantes, como dice Pablo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero hay muchas cuestiones que os quiero plantear. Por ejemplo, si sois partidarios o no de que Feijóo escenifique que ha ganado las elecciones, es decir, que vaya a la investidura. Absolutamente. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál tiene que ser ahora la reacción? Y he dicho que me gustó mucho la rueda de prensa ayer de Azcón, sobre todo el momento en el que dice vamos a ser el dique de contención de lo que se nos viene encima. Me pareció otro tono. Hoy a Isabel Díaz Ayuso, me pareció otra, claro, y ahí quiero ir. ¿Cuál debe ser la acción política de Moreno en Andalucía, de Ayuso en Madrid, de Azcón en Aragón, ante, bueno, pues una situación como la que se nos está planteando de ruptura y de crisis constitucional, y en donde lógicamente hay una serie de partidos independentistas que van a hacer, gracias al Partido Socialista y a Sumar, bueno, pues una política absolutamente favorable a determinados territorios, discriminando otros, como puede ser el caso de los que acabo de mencionar. Valencia, no me olvido tampoco de ellos. Me interesan estas dos cuestiones, así que si os parece hacemos una pausa y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. En fin, Federico está empeñado en traer a todos los jugadores del Madrid, todos los fichajes a Caledonian, ahí a la calle Javier Ferrero. ¿Te parece bien, no? Los que han sido y los que están por venir. Bueno, en principio los que ya son. Bellingham, que tiene una lona, cierto, en la extraordinario. En la plaza que de la República Dominicana, una plaza gigantesca. Mbappé, no sé si vendrá a Hay que buscar alguna buena plaza también para poner una buena lona. Sí. Bueno, el que tenía lonas por aquí, Pablo, era el presidente del Barça, ¿no? También alguna lona vimos en Madrid. Madre mía. Les pone mucho comparecer en Madrid. Sí, lo de las lonas del presidente, casi que no cabía en ella aquí la lona que se puso. En fin, que tenemos una promoción extraordinaria de Caledonian en la calle Javier Ferrero, que es un sitio maravilloso, muy cerca de la Plaza de la República Dominicana, la Plaza de Cataluña, de Concha Espina, de Prosperidad. En fin, el sitio es maravilloso, al lado del templo por un lado y del Auditorio Nacional por otro. O sea, es que no podemos pedir más. Caledonian.es. Y hoy el Colacel, pues mira, para todos los votantes constitucionalistas catalanes, que nos acordamos de ellos, que estamos aquí, que no les abandonamos, no nos olvidamos, y por supuesto que están en nuestras oraciones todos los días de nuestras vidas, y hoy, por supuesto, también más que nunca. Así que para todos ellos el Colacel. Vamos a saludar a Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Los radicales libres, esos que están detrás de nuestro envejecimiento, deterioro y descolgamiento de la piel, no se van de vacaciones, no descansan. Por eso es importante que sigamos manteniendo una buena rutina de suplementación. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, porque es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento
prematuro y también descolgamiento. Resultado, eficiencia. Luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos cao los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Muchas gracias, Lucía. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Todavía no ha abierto las puertas, pero estamos preparados para ello. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Hay que estar preparados porque estamos en Electro 3 del Corte Inglés. Hasta mañana, jueves 27 de julio, hay un 15% de descuento adicional en electrónica. Marcas como Samsung, LG, Oppo, Xiaomi, Motorola o Nikon. También hay en electrodomésticos un 15% adicional. Marcas como Bosch, Haier, Beko, Rumba, Bellissima o Polti. Primeras marcas. Si te hace falta un televisor, una lavadora, un móvil nuevo. Un aspirador. Sí. Una Rumba. Sí. Perfecto, pues también 15% de descuento adicional, también con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Así que hasta mañana, jueves, 15% en electrónica, 15% adicional también en electrodomésticos, en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Es el mejor sitio para ir bajo la canícula, el Corte Inglés. Aparte que aparte es uno de los elementos vertebradores de España, el Corte Inglés. Cuando todo desaparezca, ahí está el Corte seguirá Inglés. habiendo Corte Inglés. Y ahí estaremos nosotros, ahí estaremos. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Seguimos disfrutando de esta mañana de miércoles. La verdad es que hace una temperatura extraordinaria a esta hora del día en el centro peninsular, pero he de deciros que vamos camino de ya ir añadiendo graditos al termómetro. 33 grados esperan hoy en la Comunidad de Madrid, en el centro peninsular. La máxima en Badajoz, 38 grados, y el pelotón del Pasmo, en León y en Soria, con 9 grados. Yo no sé si, Joaquín, tú te vas a coger unos días de vacaciones. Sí, voy a hacer todo lo posible. Y te irás para el norte, ¿no? Como siempre, sí, ¿no? Como mínimo una semana al norte. Luego tengo 15 días, un apartamento en el Cabo de Gata, como siempre. Bueno, muy bien. Alquilar. Y es que no puedo no ir porque me echan mis hijos de casa. Pero para esos 15 días son seguros. Y luego ya veremos lo demás. La conciliación, qué complicada en estos días. Complicada Sánchez, según se mire. Sánchez ha hecho mucho por la conciliación familiar. Sí, con los 4 años que nos esperan y el estado psicológico en el que estamos, es necesario hacer una reflexión y volver un poco a nuestra vida. O sea, es que hay vida aparte de... Es que como cada uno de los días de nuestra vida parece en el último, sí, desde hay que luego. empezar a asimilar. Exactamente. Va a ser el penúltimo. Oye, ¿y qué tendrá Almería y esa zona de España, ¿no? Que tanto gusta en esta... Sí, porque yo veraneo en Cabo Faro. en esta tertulia. Porque esa combinación de desierto y mar muy azul es muy atractiva. Y esa zona de Cabo Gata es maravillosa y Cabo de Palos es mejor. Bueno, Pablo, te tengo que preguntar. ¿Tú también eres un fiel seguidor de Almería o tú te quedas por tu tierra? No, yo suelo ir algunos días a la Costa Brava, pero muy poquito, ¿no? 3, 4 días, una cosa así. Lo justo para despejarse, ¿no? Y para salir un poco. A lo mejor también me paso por Guadalajara unos días, pero vamos, poca cosa. Oye, en Guadalajara tenemos algún conocido, amigo común. Regio, ¿sí? Sí. Bueno, pues vamos a seguir contándoles cómo se presenta la jornada en los mercados. Luis Fernando, enseguida nos vamos a la bolsa, pero antes Lunfy, ¿verdad? Sí, Lunfy, recordemos, es la aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para tratar de hacer más atractivo el puesto de trabajo, porque permite a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera muy sencilla, sin la visita al jefe al despacho, sino simplemente dándole un botón de la aplicación y además sin generarle problemas a la compañía, con lo cual miel sobre hojuelas, soluciones para empresas y trabajadores. Bueno, pues el tiempo se lo hemos contado como siempre con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Bueno, muy
pendientes, como decía, de los mercados también estos días de incertidumbre. ¿Cómo abre la bolsa, Luis? Bueno, pues la bolsa abre en este momento en verde, está cotizando ligeramente en positivo, plana pero en positivo, 9.537 puntos para un IBEX que se anota en este momento un 0,19%. Muy pendiente de la temporada de resultados, son muchas las empresas que presentan resultados en el día de hoy. Stellantis está presentando también Santander resultados y también muy pendientes de las noticias que lleguen desde Estados Unidos, donde hoy se reúne la Reserva Federal, va a subir probablemente los tipos un 0,25, 25 puntos básicos, ese cuarto de punto que ya se esperaba, pero los inversores sobre todo están pendientes de los mensajes que vaya a dar el señor Powell, ya que los datos de inflación en Estados Unidos son un poquito mejor de lo esperado y confían en que dé señales el señor Powell de que la temporada, el periodo de subida de endurecimiento de tipos de interés puede empezar a llegar a su fin. Sin embargo, no faltan los analistas que arrojan algo de realidad a la situación y advierten de que probablemente desde la Fed se diga que todo no ha terminado todavía. Vale, luego, quedarán nuevas subidas. ¿Qué efecto puede tener para el mercado europeo? Lo digo porque, claro, siempre que vemos la subida en Estados Unidos, lo que estamos esperando aquí es qué es lo que va a suceder con nuestras hipotecas. Bueno, seguimos estando desfasados respecto a la Reserva Federal, van más avanzados en Estados Unidos que aquí. Yo creo que aquí nos quedan todavía varias subidas y las consultas que hemos hecho sobre el sector, fundamentalmente de capitales, en el mercado de capitales, esperan que los tipos todavía suban un poco más y que en el momento de estancarse se estanquen altos, entre el 2,5 y el 3% en un medio plazo. Es decir, no hay muchas perspectivas de que vayan a moderarse de manera notable, al menos este verano. Bueno, pues hay que ser precavido, ¿eh? Sí, la bolsita con el dinerito, con su previsión, porque luego pasa lo que pasa ante esta situación y estas circunstancias. Y Luis es que además nunca se equivoca en ese sentido, suele ser bastante precavido. Sí, pero es verdad. Como el dinero nunca duerme, lo que hay que hacer es ahorrarlo e invertirlo. El dinero nunca duerme. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Seguimos leyéndote en Libre Mercado. Bueno, una gran presentación, un gran acto, una gran fotografía. Ayer la presentación de esas colecciones reales, ¿no? Sí, y ya podemos visitarlas. Esa galería de las colecciones reales que ayer, como decías, inauguraron los Reyes de España, que reúne 650 obras que, en palabras del propio Felipe VI, representan un viaje extraordinario por la historia de la corona. 5 siglos de historia que vemos a través de tapices o armaduras de Carlos V hasta obras de Caravaggio y Rivera que adquirió Felipe IV. Con este museo se cierra además una zona en Madrid espectacular que nos va a permitir pasear desde el Teatro Real y la Plaza de Oriente por la Catedral de la Almudena y el Palacio Real para terminar en esta galería ubicada en un edificio tipo cubo que además ha sido galardonado con varios premios de arquitectura. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida os pido vuestra opinión sobre cuál debe ser digamos, esa política desde las comunidades autónomas, ese refugio de las comunidades autónomas, avanzando un poco ayer lo que podemos escuchar de Moreno, qué es lo que podremos escuchar hoy de Díaz Ayuso, y charlamos en unos instantes también con Carlos Díaz Pache, que es el nuevo portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, uno de los nuevos hombres fuertes, podríamos decir, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de esa estructura nueva de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. En unos instantes, aquí en Es la Mañana. Bueno, Joaquín, Ignacia, Pablo, ¿qué es lo que tiene que suceder a partir de ahora desde los gobiernos regionales, en este caso del Partido Popular? A la 1:15, ¿no? Decíamos, de la tarde, Isabel Díaz Ayuso comparece, ayer lo hizo Moreno, tenemos a Carlos Mazón en Valencia, Marga Proens en Baleares. ¿Es un refugio la comunidad autónoma? Sin ninguna duda, el poder autonómico es la principal fortaleza que tiene el centro derecha para hacer de dique de contención en la medida de lo posible al gobierno que se va a conformar en el Estado. Tiene también el Partido Popular otra herramienta más importante de lo que ahora mismo parece, que es el Senado. Y es importante que la presidencia del Senado se ejerza con un liderazgo muy convencido. Es decir, en este caso ya no es un cargo meramente simbólico, sino que es una posición desde la que ejercer un liderazgo firme. Y también es un espacio, las comunidades autónomas son un espacio desde el que presentar una propuesta alternativa, es decir, donde se puede dar la batalla ideológica y la batalla de la gestión
ante la expectativa de lo que pueda suceder en el gobierno del Estado, es desde las comunidades autónomas. Es decir, el Partido Socialista prácticamente no gobierna ninguna. Bueno, Castilla-La Mancha y Asturias, ya veremos lo que sucede en Navarra, previsiblemente Navarra también, pero todas las más importantes están en manos del Partido Popular. Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón, donde hay un liderazgo importante que es Jorge Azcón, Baleares. En el caso de la Comunidad Valenciana y de Baleares, significativamente importantes las políticas frente al nacionalismo, las políticas de convivencia. Lingüísticas, educativas, lingüísticas. Es decir, allí donde se puede exhibir liderazgos alternativos son las comunidades autónomas, donde se puede presentar al país un modelo de convivencia diferente. Y por lo tanto es el principal refugio que tiene ahora mismo el Partido Popular. Sí, no pueden configurar gobiernos simplemente de gestión, estamos en una situación de emergencia. Ya se está viendo que el nuevo gobierno Frankenstein, su voluntad es no invisibilizar a la opción que ha sido ganadora, y a la España de centro-derecha quiere invisibilizarla completamente. 11 millones de votos, ¿eh? Los quiere invisibilizar. Entonces hay que visibilizar eso. Hay que dar la batalla política y ser refugio y neutralizador de todas las políticas que sean posibles desde el ámbito autonómico, y en regiones muy importantes como es Aragón o las del ámbito de lo que en Cataluña se llama Països Catalans, hacer una política clara en la materia lingüística en el propio Aragón, que estaban penetrando, pero sobre todo lo que tienen que constituirse es en refugio y en verdaderos centros de política alternativa y no solo de gestión. O sea, basta con que vean lo que ha hecho Ayuso en Madrid, el liderazgo que asumió, para que las demás comunidades autónomas sigan por ese camino. Y luego no equivocarse de adversario y no dar espectáculos mamarrachos en la convivencia con Vox, ¿no? Eso tienen que resolverlo, tienen que resolver claramente cómo va a ser esa relación entre los dos partidos, y no nos tenemos que enterar de cómo se hace, eso lo tienen que decidir ellos en los despachos, presentar un frente común y no desviar la atención de lo importante. Pablo, eso es solo una cosa, por eso es completamente descabellado pensar que el Partido Popular va a plantear ahora mismo una batalla por la sucesión de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, los liderazgos que tiene el Partido Popular con caudal político tienen que mantenerse al frente de sus comunidades autónomas. Es decir, lo que no pueden hacer es descabezar los principales centros de poder que tienen, que son los territorios. Es completamente descabellado. Bueno, Pablo, te debo un turno de palabra, enseguida te lo doy, pero es que no quiero hacer esperar al invitado más tiempo, ¿de acuerdo, Pablo? Así que vamos a hablar con Carlos Díaz Pache, que él es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a pesar del resultado para el Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo, bueno, lo estábamos comentando anteriormente, ha sido un resultado que podría incluso calificarse de espectacular. Lo cierto es que se esperaba más. ¿Qué reflexión hacen ustedes desde el Partido Popular de Madrid? No le voy a pedir que destripe lo que nos va a contar la presidenta a partir de la 1:15, pero ¿a qué conclusiones han llegado ustedes después de la jornada del domingo? Bueno, la conclusión es clara, ¿no? Y la conclusión es que el PP ha ganado las elecciones generales con mucha claridad, que ha tenido una subida espectacular, ha subido 47 escaños respecto a los que teníamos en 2019, que hemos conseguido una mayoría absoluta en el Senado, y esto es un grandísimo resultado. No podemos comparar el marco de la izquierda, Pedro Sánchez, con su celebración en Ferraz, que no entiendo muy bien qué es lo que estaba celebrando, porque el ganador es el Partido Popular. Entonces, ni Pedro Sánchez ha ganado nada, ni Frankenstein ha ganado absolutamente nada. Es verdad que esperábamos unos resultados mayores, o que las casas demoscópicas nos daban un resultado más abultado, pero la victoria es clara. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es intentar arrancar una legislatura con el presidente Feijóo, dar la batalla en todos los ámbitos para poder conseguirlo, porque no podemos acostumbrarnos a la excepcionalidad permanente de Sánchez, ¿no? Excepcionalmente llegó al poder con una moción de censura, excepcionalmente le descabalgaron de su partido y volvió a engancharse. Es todo excepcional en él, y quiere ahora hacer la excepción, después de 50 años de democracia, de que gobierne en España el partido perdedor de las elecciones. Esto yo creo que no es una cosa que sea razonable. El presidente Feijóo le ha ofrecido durante la campaña firmar un acuerdo para que gobierne la lista más votada, como hemos hecho en otras ocasiones. No lo acepta, pero desde luego nuestra batalla es intentar arrancar una legislatura con el presidente Feijóo, y para eso tiene el apoyo de todos.
Bueno, de todo su partido, porque del resto de fuerzas que le harían sumar esa mayoría, en principio no, y esa es la clave, esa es la cuestión que nos planteamos ahora mismo todos. Claro, a mí se me ocurre que la única alternativa, digamos, de encauzar ese gobierno de Feijóo, liderado por Feijóo, como usted dice, sería ofrecer un gran pacto de Estado al Partido Socialista y que éste aceptase. ¿Usted cree que se dan las circunstancias para que esto se produzca, señor Díaz-Pachet? Bueno, a mí me parece muy difícil, pero me parece que las batallas realmente que se pierden son las que no se dan, y por tanto ahora Feijóo tiene que iniciar esas conversaciones que ya nos avanzó que estaba iniciando con el resto de los partidos para ver cómo armar esa mayoría, pero por supuesto con el PSOE, por supuesto con Vox, por supuesto con UPN, con Coalición Canaria, con todos los partidos que podamos hablar para poder iniciar esa legislatura, porque la alternativa, además del bloqueo, es ese gobierno con todos los enemigos de España, con ese 5% de los escaños que suponen Esquerra Republicana, que son los condenados por sedición, Junts per Cat, que son los fugados de la justicia, y Bildu, que son los que llevan asesinos en las listas. Esa es la alternativa que tiene Sánchez para intentar continuar con esa excepción y con esa postura prácticamente antidemocrática, que es tratar de que en España se cambie esa tradición y esa normalidad, que es que gane, que gobierne el más votado. Por tanto, el presidente Feijóo tendrá que hablar con todos para buscar esa mayoría que le permita arrancar la legislatura. Claro, yo insisto, y es por no engañar a la audiencia, es que esos números no dan. Acabamos de hablar con el señor Clavijo, con el presidente de Canarias, y él lo ha dicho hace unos minutos. No está por la labor de apoyar en positivo una investidura fallida, es decir, él no descarta la abstención, pero ya ha dicho que no va a apoyarlo, como también ha dicho, por cierto, que no va a apoyar, lógicamente, una reedición del gobierno Frankenstein. UPN, de momento, es el único que ha dicho que sí que está en disposición de hacerlo. Por eso insisto en esa posibilidad de ese gran pacto de Estado con el Partido Socialista, porque creo que ahora mismo es la única alternativa que habría. Bueno, pues eso es la responsabilidad ahora del presidente Feijóo, ver en qué lugar tiene esa posible mayoría para sumar una investidura. Han pasado 48 horas desde las elecciones y se abre ese periodo de reflexión y de diálogo para poder hacerlo. Ya digo, por supuesto con el PSOE, como dijo el propio presidente durante la campaña, pero también con el resto de partidos. Analizado todo a posteriori es mucho más sencillo, ¿no? Y además somos muy dados, ¿no?, en este país, ¿no?, a hacer reflexiones y sacar conclusiones cuando ya han pasado las cosas, ¿no? Como digo, es muy fácil. Sin embargo, sí que cabría reflexionar ante los resultados, sobre todo por las expectativas que se generaron, las casas de encuestas. Se habla mucho de la movilización de la izquierda, se habla mucho de la desmovilización, también se comenta mucho esa segunda fase de la campaña electoral en donde se dio todo por ganado cuando todavía no había nada hecho. Usted, a nivel particular, a nivel personal, pero también a nivel del partido en Madrid, ¿qué conclusiones sacaría? ¿Qué fallos se han podido cometer en esa campaña? Quizá dejarse arrastrar por esa ola de las encuestas que les daban a ustedes como ganadores, con una mayoría absoluta sumando con Vox, ¿podría ser una de las claves? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho una campaña en positivo, intentando movilizar a todo el electorado que no quería una repetición de un gobierno que ha sido muy dañino para España, pero parece que al final sí que ha ganado la idea de Sánchez de poner las elecciones el día de más calor. Quizás en medio de las vacaciones pues no ha sido todo lo normal que debían haber sido estas elecciones, ¿no? Hemos visto muchas cosas excepcionales, gente que intentaba volver de vacaciones para votar en Valencia, había unos trenes que no funcionaban, hemos visto muchas cosas estas elecciones que no son normales y que por tanto no se pueden comparar quizás con las demás, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay que estar satisfechos del trabajo que se ha hecho y de la movilización que hemos hecho todos los personas, todos los cargos del Partido Popular que hemos participado en esta campaña electoral, que nos hemos dejado la piel para convencer y que, ya digo, hemos conseguido esa victoria electoral, que hubiera sido más o menos abultada y que las predicciones no se hayan cumplido en su totalidad, pues bueno, pues dependerá también de cómo se han hecho esas encuestas, ¿no? Tendrán que analizar también los que las hicieron, pues en qué se ha podido equivocar también, ¿no?
¿Qué opina usted o qué tiene usted que decir al respecto de esas, digamos, bulos, noticias fake o rumores que se alimentan sobre una crisis de liderazgo dentro del Partido Popular y señalando directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la persona dispuesta y capacitada para confrontar en este caso con Feijóo? Bueno, pues que quizá el departamento de bulos de la Moncloa que no descansa ni en verano, ¿no? La presidenta ha estado al 100% con el presidente Feijóo antes, durante y después de la jornada electoral, y no hay absolutamente y no van a encontrar ninguna fisura entre la presidenta Ayuso, entre el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular Nacional, porque estamos en el mismo barco y estamos exactamente a lo mismo, que es buscar la fórmula para hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente. ¿Cómo se presentan los próximos meses? ¿Qué cree usted que va a pasar en los próximos meses? Bueno, pues tenemos estas posibilidades, ¿no? Ese bloqueo que puede provocar el presidente Sánchez. Tenemos la posibilidad de reeditar ese gobierno Frankenstein con todos los enemigos de España, y tenemos la posibilidad de arrancar esta legislatura con estos partidos que se puedan unir, que puedan aceptar esta victoria del Partido Popular, empezando por el propio PSOE, que pudiera abstenerse para poder facilitar la investidura. Yo creo que no deberíamos castigar a los ciudadanos con una repetición electoral, pero también le digo que antes de reeditar un gobierno Frankenstein con todos los enemigos de España, yo creo que no hay una mayoría de españoles, empezando por estos 11 millones que votaron opciones de cambio, que preferirían una repetición electoral antes de reeditar el gobierno Frankenstein. Pero desde luego estamos ahora en buscar en todas partes esa posibilidad, revisar todas las actas, recontar el voto, contar el voto cera, para ver si se puede arrancar algún escaño más. ¿Qué esperan ustedes, por cierto, del voto cera? Porque es uno de los diputados, digamos, que está en cuestión, que se podría conseguir en el recuento en Madrid. ¿Cree que está al alcance? Sí, estamos viendo que es posible. El voto cera son, si no recuerdo mal, 46.000 votos. Estamos a 1.000 y pico del escaño número 16 en Madrid, y esto podría ocurrir si tenemos ese diputado número 16 por Madrid. Ponemos en una situación muy difícil a Sánchez, porque tendría que buscar el voto afirmativo del partido del fugado de la justicia española, de Carles Puigdemont, para favorecer su investidura. También hemos visto que no tiene ningún límite este presidente, con lo cual no tendría ningún problema en aceptar esos votos de un fugado de la justicia, de personas que han estado en la cárcel por los delitos más graves y por los de los asesinos. Es decir, no creo que eso impidiese nada al presidente Sánchez, pero desde luego sí creo que le pone un problema también al propio Junts de apoyar a Sánchez. Estos socios están subiendo el precio de la investidura, están pidiendo amnistía, están pidiendo independencia. Bueno, ya hemos visto que Sánchez no tiene límites, pero tendrá que volver a ponerse delante de los españoles y explicar lo que está haciendo. Bueno, pues el viernes estaremos muy pendientes de ese último recuento también, para poder contar la última hora, ¿no?, a nuestros oyentes. Don Carlos Díaz Pache, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, pues esta es la posición del Partido Popular en Madrid. Bueno, a partir de la 1:15 escucharemos a su presidenta, y yo creo que tendremos más información o otra valoración, ¿no?, al respecto. Sí que es yo cierto. Creo que va a ser importante. Va a haber un mensaje político importante. Sí, pues y sobre todo de ánimo, ¿no? O sea, ahora mismo lo que tienen que hacer los líderes del Partido Popular y de Vox también es animar a los que les han votado y se han quedado a verlas venir. Y eso, desde luego, Isabel Díaz Ayuso lo hace como nadie. Volver a dar ánimo a las tropas. Oye, que se está han quedado. curtida en 1000 batallas y claro, También esta es una más. ella no pudo estar del todo operativa en la campaña y también se ha notado. O sea, que pues probablemente. Que no estaba ahí. Yo creo que son un conjunto de cosas que al final han influido, pero lógicamente es el momento también de sacar conclusiones. Pablo, te debía antes el turno de palabra. Estábamos hablando de esas comunidades autónomas como refugio, ¿no?, para el electorado de centro derecha, ¿no?, que tenía otra perspectiva o que tenía otra visión de futuro, pero también me gustaría saber tu opinión al respecto de la investidura, eventual investidura de Feijóo, aunque fuese fallida. ¿Tú crees que
tiene que dar ese paso, a diferencia de lo que hizo en su día Inés Arrimadas o de lo que hizo el propio Rajoy en el año 16 y que hemos recordado aquí a las 8 de la mañana. Sí, o Salvadorilla. O Salvadorilla, efectivamente, también, es verdad. Cataluña, se me había olvidado. Elecciones, sí, bueno, hay que estar y hay que presentarse y hay que dar la batalla, y aunque sea el primer acto como jefe de la oposición, yo creo que en condiciones, en fin, si desde luego, si Sánchez no logra atar en tiempo y en forma los apoyos necesarios, pues Feijóo debe dar el paso. Luego veremos a ver en qué resulta, pero creo que los españoles tienen derecho a saber qué programa de gobierno plantea Feijóo, quiénes son sus aliados, saber si Vox está por la labor de apoyar a Feijóo o se abstiene en esa encomienda, y me parece que, en fin, la opción más prudente es presentarse a esa investidura, pero también cabe pensar que Feijóo no es dado a ese tipo de acciones que no vayan a conducir a un resultado concreto, y eso le puede echar para atrás. Pero si no se presenta a la investidura, también estaría dando pábulo a la posibilidad de un recambio en el liderazgo del Partido Popular, y eso no sería bueno. Me interesa aquí la opinión de Joaquín, sobre todo porque creo que en los últimos días también estamos asistiendo a unas interpretaciones torticeras muy interesadas del artículo 99 de la Constitución, en donde de alguna manera sitúan al monarca en una posición en donde podría no encargar la formación de ese gobierno a Feijóo. Entonces me gustaría, como conocedor que eres, lógicamente, porque durante muchísimo tiempo te has dedicado a ello en la información periodística judicial, que nos aclararas qué es lo que dice ese artículo y si es así. No es un encargo, sino un mandato. Es decir, porque hay que completar la interpretación de ese artículo 99 con el que dice que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. El funcionamiento regular de las instituciones no es el vacío de poder, es decir, es lo contrario. Es verdad que el artículo 99 es el que más expone esa función de arbitrio y moderación del rey, digamos, el que más margen, pero en realidad al mismo tiempo el que menos, porque lo tiene que hacer regido por el principio democrático y el principio del funcionamiento regular de las instituciones. Con lo cual el rey no tiene alternativa. Es decir, pues el rey es dentro de lo que cabe, es un acto casi como si fuera arreglado conforme a los principios de la Constitución, cuando no tiene margen. Es decir, el rey, si constata que uno de los dos posibles candidatos tiene los apoyos a través del mensaje que le transmite el presidente o presidenta del Congreso, le tiene que hacer el encargo, que ya digo, se dice encargo, pero en realidad es un mandato, al candidato del que se trate. Y si ninguno de los dos lo tiene, si acaso puede esperar a que eso, pero el funcionamiento regular de las instituciones también incluye que empieza a andar el reloj para una próxima convocatoria electoral. Por lo tanto, conforme una interpretación conjunta del texto constitucional no hay ninguna duda. Es decir, claro, me pongo en el supuesto de que el rey constata que Pedro Sánchez puede formar gobierno con Junts, con el apoyo de Junts. Al artículo de este de sí, claro, o sea, el presidente del gobierno o el candidato a formar gobierno está en la obligación, ya no sé si moral, pero de alguna manera de explicar en qué consiste ese apoyo. Es decir, claro, estamos hablando de que Junts está fuera de las funciones constitucionales del rey hacer una valoración política del proyecto de gobierno de que se trate. Es decir, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. También en todos los mensajes del rey, no en todos, pero con mucha frecuencia, y en concreto, si no me equivoco, en el del 3 de octubre estaba también, que en España caben todas las formas de ser españoles. No dicho exactamente así, quiero decir que corresponde al ciudadano soberano, mediante el ejercicio del voto, decidir quién le representa en las instituciones. Y el rey no puede entrar en eso. No puede, ni debe. Porque en el momento en el que el rey incumpla esa función de neutralidad que le atribuye la Constitución, entonces sí nos estaríamos metiendo en un problema. Y nos podemos poner en un planteamiento, en una situación, y aquí amplío un poco el arco, de que el propio Pedro Sánchez, en esa primera ronda de consultas con el rey, no confirme que consta con los apoyos para dejar, digamos, que Feijóo se someta a ese debate que, según él puede interpretar, puede ser un desgaste para el candidato popular. ¿Podría darse esa circunstancia? Pero es que lo que yo creo que va a pasar es que en la entrevista que tenga Alberto Núñez Feijóo con quien presida las Cortes, se va a postular
Yo creo que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, ese margen de interpretación se nos estrecha. Es decir, si Feijóo se postula y Sánchez no lo hace, o sea, no solo no acredita que cuente con los apoyos, que ya veremos si es eso lo que sucede, puede ser que estamos dando por descontado que Sánchez va a dejar que Feijóo se desgaste. También hay otra posibilidad. Hay una lógica política que dice que puestos a cerrar un acuerdo con Puigdemont, cuanto antes mejor. Claro, cuanto antes mejor, y al calor de agosto y al calor del viento favorable de la opinión pública que le da el triunfo, que le da el resultado de las elecciones. Bueno, y un mes que no es hábil, en fin, estamos. Entonces, quiero decir que ya veremos si esto que estamos dando por descontado efectivamente es lo que sucede. Ahora bien, yo creo que Feijóo en la ronda de entrevistas se va a postular. Y además es que debe hacerlo. Claro. Debe hacerlo porque él ha ganado las elecciones, aunque ahora mismo parece que es un dato que se nos olvida a todos. En cuanto a lo que vaya a hacer Pedro Sánchez, pues eso hay que meterse en la cabeza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hará lo que convenga a Pedro Sánchez. Entonces, si considera que Feijóo como candidato va a ser peor para el PP, lo permitirá. Y si no, inmediatamente cerrará los acuerdos y será él el que se postule como candidato. Yo creo que es difícil dudar que es mucho peor para el Partido Popular no postularse. Porque además por ejemplo, ya se le achacó a Inés Arrimadas cuando ganó las históricas elecciones autonómicas del 17 que dijera, bueno, es que no tenía apoyo. Sí, pero es diferente en el Parlamento. Sí, pero aquello le quitó el polvo de estrellas de las alas. Quiero decir, hay que presentarse. Tú has ganado, te tienes que presentar. Bueno, y luego todos hicieron las maletas y se vinieron a Madrid. Pero antes de eso ya había hecho una dejación de lo que su electorado quiere, ¿no? Entonces, Feijóo debe a la gente que ha apostado por él presentarse. Y lo tiene que hacer. Ha dicho una cosa, Pablo, que me ha llamado la atención, porque sinceramente yo es un planteamiento que es que ni lo barajaba, que es la posibilidad de una abstención de Vox. ¿Tú te planteas en esa situación, Pablo? O sea, ¿crees que ante esa posición de Feijóo, esa propuesta de gobierno, esa presentación de programa, el partido de Vox en estas circunstancias podría barajar la abstención? Pues es que Vox es un partido muy hermético y además que tiende a funcionar de manera muy centralista, muy a la manera de los comunistas. Entonces, y luego hemos visto cosas en las negociaciones en Extremadura, en Aragón, en Murcia, en Baleares, en la Comunidad Valenciana no tanto, en fin, que apuntalan cualquier posibilidad. Y después tenemos que ver las relaciones personales entre Feijóo y Abascal y entre las cúpulas de los dos partidos, y creo que ahora mismo no pasan por el mejor momento. Vox le echa la culpa al PP de no haber obtenido unos buenos resultados, y me parece que en el PP están a 2 minutos de echarle la culpa a Vox de que no se vaya a poder formar gobierno. Entonces creo que son unas relaciones muy tensas, que eso es una de las asignaturas pendientes que tiene la derecha en España, que deberían de arbitrar una solución y que deberían empezar a tener contactos ya, pero me parece que lo que está exponiendo Feijóo es una aproximación primero al PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, etcétera, etcétera, y que tiende a dejar a Vox en último lugar, y en Vox dudo de la capacidad estratégica y de la capacidad para asumir las responsabilidades que devienen de esta situación. Por eso, hombre, sería raro, pero no sería de extrañar. Hemos visto cosas todavía más sorprendentes. Yo creo que la rueda de prensa de Feijóo sí que convocó a Vox también a esa eventual mayoría. Y respecto de los 2 minutos, Pablo, yo creo que a menos de 2 minutos. La nota de Faes de ayer, yo creo que bastante certera, recoge en buena medida lo que es el sentir en la dirección del Partido Popular. Cuando dice que cualquiera de los defectos en que haya podido incurrir el Partido Popular durante la campaña palidece frente al impacto que hayan podido tener el comportamiento de Vox. Es decir, a la hora de agitar la movilización de la izquierda. Y lo dice bien claro. Yo no sé lo que va a decir Isabel Díaz Ayuso hoy, pero yo no creo que vaya a estar muy alejada de esa tesis. Yo creo que es que la derecha lo que tiene que hacer es aprender de cómo gestiona Pedro Sánchez su coalición con Podemos. O sea, es una relación de adversarios, pero delicadísima, puño de hierro en guante de seda. Y hasta que no aprenda el PP que Vox está ahí
y que tienen que llevarse de una manera cordial y educada, como se hace en la vida real con un vecino o con un socio, o sea, no van a poder prosperar. O sea, el PP no debería caer en las acusaciones en las que Vox está cayendo, y tendría que, primero de todo, ahora mismo que tiene por desgracia 4 años para pensar cómo lo hace mejor, lo primero de todo tiene que replantear completamente su actitud ante Vox. O sea, primero de todo, una relación de adversarios con respeto por ambas partes, y si no quiere mirar a Pedro Sánchez, que es a quien yo miraría todo el rato para aprender, que mire a Ayuso cómo ha gestionado también su relación con Vox. Sí, pero ahí hubo una evidencia que fue esa política, no en las elecciones autonómicas del 28, las recientes, sino en las anteriores, sí que hubo una política de no agresión entre Monasterio y Díaz Ayuso, que aquí lo comentamos, que fue con unos resultados extraordinarios para Díaz Ayuso, y a partir de ahí Vox comenzó a desaparecer en la comunidad. Claro, porque cuanto más respeto y más firmeza en el planteamiento, cuanto más desaparece Vox. Lo que no puede ser es lo que ha pasado con Guardiola. Si los líderes... Eso está bien. Si los liderazgos del Partido Popular son suficientemente convincentes respecto de que van a jugar el papel que espera de ellos el votante de Vox, más pequeño será. Creo que ayer hubo un cambio y se pudo percibir un cambio de actitud, sobre todo en esa rueda de prensa que dio Azcón retomando las negociaciones para la formación del gobierno en Aragón, con matices en Murcia, porque es verdad que la situación de Vox en Murcia es distinta, la presencia que tiene, ¿no? Y la cantidad de votos, uno de sus principales bases, ¿no? de voto que en Aragón, pero yo sí que percibí un cambio, y por supuesto también creo que ese cambio lo propicia Feijóo, que después de la reunión de la Junta Directiva Nacional del lunes dice: esto hay que ponerlo en marcha y en los próximos días quiero un gobierno y lo quiero ya, y lo quiero con el único socio con el que se puede establecer. Además, Vox sabe hacerlo cuando quiere, quiero decir, yo sé que en las negociaciones municipales en Aragón, Vox fue un negociador súper consciente y adulto y facilísimo. Lo puso muy fácil y se entendieron bien. ¿Eso supone abdicar de tu posición, de las ideas que te hacen propio? No, para nada. El hecho de que tú negocies con cabeza facilitando la situación no te quita a ti tu razón y tu poder, y tu poder como partido. Es más, te lo refuerza. Entonces, hay que llegar a eso. Lo primero que tienen que hacer la derecha es encontrar cauces para comprenderse y para entender que pueden ser adversarios pero no enemigos, que el enemigo es otro. O sea, ellos tienen que entenderse de la misma manera que Pedro Sánchez se entiende con Yolanda Díaz, se ha entendido en situaciones complicadísimas, que yo me imagino que debía estar con la vena que le debía estar a punto de explotar, y aguantando, ¿no? Bueno, una de ellas la ley del solo sí es sí, por ejemplo, y no hizo dimitir a la ministra. Eso sería un ejemplo. Eso es, Rosana, lo que se vio, lo que decía Ignacia, lo que se vio en el debate A3, es decir, una coordinación perfecta entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en fin, que no creo que restara votos ni al Partido Socialista ni a la coalición de la plataforma Sumar. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes porque seguro que son muchas las cuestiones, muchas las dudas. No sé, ¿cuál es el ánimo, por cierto, que percibes, Silvia, en la audiencia? Ha habido un cambio de tendencia, sobre todo entre los votantes de Vox. Respecto a Núñez Feijóo, yo creo que ha alentado, podríamos decir, una alerta anticomunista que activó ayer Yolanda Díaz al decir aquello de que Feijóo no debería presentarse, y además el textual fue: sea demócrata, no tiene apoyos ni nadie con quien pactar para la investidura. Pues esto ha enfervorecido los ánimos de votantes tanto de populares como de Vox, y animan precisamente a Feijóo a que haga justo lo contrario, que vaya al Congreso y que presente su programa. Les escuchamos tras la pausa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Silvia, nos contabas que habías percibido un cambio de actitud, ¿no?, en el votante, especialmente de Vox, ¿no?, ante las críticas de Yolanda. Como se suele decir, otros vendrán que bueno te harán. Bueno, pues eso han debido pensar en Vox, los oyentes de Vox. Al menos vamos con esas respuestas a Yolanda Díaz, y después también muchas opiniones hemos recibido sobre quién debería gobernar: Feijóo, Sánchez, un gobierno de coalición o un gobierno de tecnócratas. Yo a la señora Díaz sería al revés, me invitaría a que me ayudase a contestar a mis hijos pequeños preguntas que no se responden. Una es que por qué un partido que ha ganado unas elecciones tiene que renunciar a ser presidente del gobierno. Otra es por qué un partido y un señor
que ha perdido, salió cantando y bailando y vitoreando como un absoluto ganador. ¿Por qué tiene que renunciar Feijóo cuando es un partido democrático que cumple la Constitución? Cosa que ellos no lo hacen. Si es que ha llegado la última y la primera que se coloca, ¿dónde va? Yo estoy de acuerdo de que Feijóo se presente a la investidura. Tiene que decir algo, aunque sea para que se pongan un poquito colorados, aunque no tienen vergüenza. Nunca se sabe. ¿Por qué vamos a perder la esperanza? Eso es lo que ellos quieren, que perdamos la esperanza y nos retiremos. Eso nunca. Que se debe de presentar a la investidura con todas las consecuencias. Que sale bien, que no va a ser el caso. Que no sale investido, pues bien también. No le desgasta para nada y es un candidato que le veo fenomenal. Sánchez es el mayor peligro para nuestro país y su futuro desde la invasión árabe. Aunque parece que la mitad del país no piensa así. Cualquier solución con la parte del poder sería óptima, porque se trata de o Sánchez o España. Pues yo creo que debe de gobernar el señor Feijóo, porque en realidad es el que ha sacado mayoría de escaños. Por lo tanto, la lista más votada. La mayoría de los españoles hemos votado a Feijóo y queremos a Feijóo. Y nos repugna ver a todo el gobierno de Sánchez aplaudiendo como si hubieran ganado ellos. Prefiero unos tecnócratas o quien sea antes que Sánchez. Pero ¿cómo es posible que no puedan ponerse de acuerdo los dos grandes partidos para solucionar los grandes problemas de España? ¿Pero qué nos están vendiendo aquí? Aquí se está primando los intereses particulares de los propios partidos, aun a riesgo de romper España. Señores, ¿cómo es posible ponerse de acuerdo con Bildu y los separatistas y no con el PP? Ese pacto de Estado nunca va a existir porque a Sánchez no le interesa. Aún así me gustaría que investigarais cuántos votos se han quedado en la carretera Madrid-Valencia, Valencia-Madrid. Bueno, esa es otra, claro, las miles de personas que se quedaron sin poder votar. Sí, esos 1.500 votos efectivamente en Madrid. Sí. Pues esos 1.500 se quedaron por el camino. Como decía Díaz Pache, sí. Las circunstancias en las que hemos tenido que votar, desde luego, no han sido las, pero también es verdad que la participación es extraordinaria, ¿no? Los trenes son sociológicamente muy variopintos, o sea que hay de todo ahí. Pero, bueno, no pero vamos, que todos que es una cantidad de gente que no ha votado, eso es efectivamente así. Las circunstancias no eran las ideales, está claro. Bueno, pues poco a poco seguiremos pues percibiendo, no sé si estos cambios en la audiencia. Lo cierto es que se les nota que están un poco decepcionados con el resultado electoral. Y luego, fíjate, la necesidad, ¿no?, de explicar a los oyentes el voto, ¿no? En qué consiste el voto y cómo se vota en generales, cómo se vota en autonómicas, cómo se vota en municipales. Y yo no sé, esto nos daría para otra tertulia, si es necesario o la necesidad de plantear una reforma electoral, como por cierto el candidato Feijóo lo dijo que lo iba a hacer si llegaba a la presidencia de gobierno, para que pudiese gobernar la lista más votada, porque sí que, a tenor de lo que hemos escuchado, bueno, pues una mayoría significativa de la audiencia, al menos de la nuestra, estaría a favor de ello. Ya, lo que pasa es que eso afecta a las bases del sistema constitucional. Quiero decir, la definición del sistema político que contiene la Constitución está fundamentado en un sistema parlamentario. Por el sistema que nos hemos dotado, efectivamente. Sí, es decir, que hay un reflejo, el decreto electoral es anterior, es preconstitucional, aunque luego se convalida en 1985, pero en todo caso el espíritu que impregna toda la Constitución es el espíritu que impregna la composición de las mayorías en los órganos constitucionales, es el propio de un sistema parlamentario y no el de un sistema mayoritario, con lo cual obligaría a cambiar muchísimas cosas. Bueno, os invito a que os quedéis a escuchar las noticias. Pablo, si te parece también a ti, para que nos ponga al día Daniel Muñoz, ahora mismo con la última hora. Así que vamos a hacer una última pausa para la publicidad y enseguida les contamos, bueno, pues por dónde van las noticias del día. Imagínense ustedes por dónde van, pero enseguida nos lo recuerda Daniel. Publicado en el mismo día en el BOE, dos interpretaciones contradictorias entre sí de la misma norma. Lo nunca visto, señor Bolaños. Por no hablar de la chapuza de la ley del sí es sí, que por su exclusiva culpa, señor Bolaños, ha puesto ya en la calle a más de 177 violadores y pederastas y otros 1.000... Bueno, pues estamos escuchando sonido en directo del Congreso de los Diputados. Interviene ahora mismo el diputado del Partido Popular, Jaime Dorano. Es muy interesante, desde luego, lo que está diciendo, pero la noticia está en los pasillos. Así que hasta allí nos vamos. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Primera sesión de la Diputación Permanente tras las elecciones, hoy para aprobar la prórroga del Real Decreto de respuesta
a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de apoyo a la isla de La Palma. Pero la principal noticia ha estado fuera, como dices, donde los principales partidos se han pronunciado sobre una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo. Desde Vox, Iván Espinosa Los Monteros le ha dado su respaldo. El señor Feijóo es posible que encuentre algunos de esos miembros del Partido Socialista bueno que él suele citar, supongo que dentro del Partido Socialista, como él dice, pues quizá esos socialistas de Paje o quizá esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consiga convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. Y Enrique Santiago, que ha revalidado su escaño en esta ocasión por Córdoba dentro de la lista de Sumar, cree que fracasará en el intento. A estas alturas lo que está claro es que el Partido Popular no puede formar gobierno, es incapaz, nadie le coge el teléfono, no tiene relaciones normalizadas, no respeta los mínimos consensos de la democracia. Y muy interesante lo que acaba de decir Coalición Canaria a Félix Bolaños dentro de la Diputación. Tendrán que llamarnos, desbloquear partidas y coger el teléfono al presidente de Canarias. Así que parece que la formación de Clavijo podría inclinarse del lado del PSOE. Bueno, aquí Clavijo no nos ha dicho eso. No nos ha dicho eso. Lo acaba de decir a las 8 en punto de la mañana, que él no va a dar, su partido, Coalición Canaria, no va a dar ese voto a un posible gobierno liderado por Sánchez. Y es que de hecho hay que decir que la representante de Coalición Canaria en esta Diputación Permanente es una de las tantas diputadas que va a abandonar el Congreso de los Diputados que no va a estar durante la próxima legislatura. Por cierto, hablando de despedidas, la Diputación Permanente, lo comentábamos ahora fuera de micro, está siendo útil para que muchos políticos digan adiós. Están cobrándose facturas todos, Pablo Echenique en este caso con Yolanda Díaz, mencionando únicamente los logros de Irene Montero y de Ione Belarra. También se despide Inés Arrimadas, que ha hecho su particular análisis de la situación actual. El hecho de que todo el mundo dé por hecho que Sánchez pueda pactar también con el mayor prófugo de la justicia de España da una muestra de cuál ha sido la degradación de esas instituciones. Recordemos que las últimas elecciones, las anteriores, se tuvieron que convocar por el escándalo que se generó con lo del relator. Bueno, yo aquí le recordaría ese momento que hemos recuperado a las 8 de la mañana, ¿no? Cuando ella renunció a quedarse en Cataluña y renunció. Yo, cuando oigo a esta mujer, tengo la misma sensación que cuando veo a un exnovio. O sea, a un exnovio que he querido mucho y que me ha dejado. Es lo mismo. Lo veo con enorme lejanía y pienso, lo que dice, me gusta la música, es una letra completamente incoherente con su propia actuación y es esa sensación que no tengo con ningún otro político, porque en ningún otro político se concitaron tantísimas esperanzas como en Inés Arrimadas en el año 17. Y su partida a Madrid fue probablemente lo peor que le ha pasado a España, fíjate lo que te digo. Puede ser, es decir, que el abandono de ese liderazgo. Lo que pasa es que es difícil juzgarlo con severidad cuando sabemos que había circunstancias personales que influían tremendamente en esa decisión. Ya, pero cuando uno ejerce un liderazgo político, efectivamente puedes... La cuestión es la capacidad de aguante que cada uno tenga. ¿Estamos en condiciones de afirmar que cada uno de nosotros lo hubiese soportado? Bueno, sus votantes de pueblo lo soportaban sin compensación ninguna. Pablo. Quiero decir, hay que vivir allí para saber lo que supone, cuando incluso lo que se vota se sabe, aunque no lo digas. Pablo, ¿y tú? ¿Tienes la misma sensación? Pablo. Una cierta sensación de frustración, de decepción, de lo que pudo haber sido y no fue. Claro. Ciudadanos cometió muchos errores, muchísimos errores, y seguramente porque en un momento dado endiosó a Rivera y se endiosó a Arrimadas. Se gestionaron muy mal las expectativas que produjo aquel triunfo electoral en diciembre de 2017, y a partir de ahí Ciudadanos no hizo más que cometer errores. Es muy habitual, bien que Ciudadanos no es exactamente una formación estrictamente de derechas, pero es también lo que ha ocurrido con Feijóo y con el Partido Popular, ¿no? Que después del cara a cara, en el Partido Popular dieron por ganadas las elecciones y la última semana de campaña fue catastrófica, ¿no? Entonces, con Ciudadanos pasó
algo parecido. El problema en el caso del Partido Popular es que tiene que gestionar muchas cosas a la vez. Tiene que gestionar una campaña que no ha sido buena, tiene que gestionar que todavía tiene posibilidades, tiene que gestionar que a lo mejor Puigdemont cumple con o se ciña a lo que ha hecho hasta ahora y revienta directamente la legislatura y precipita un adelanto electoral. Están en liza muchas cosas y de momento no ha salido el Partido Popular del estupor de lo ocurrido el domingo pasado, que tiene muchas variantes. Primero, el tipo de recuento, esa forma de anunciar los votos que durante prácticamente toda la noche da ventaja al Partido Socialista, y que eso ya generó un primer estado de ánimo. Después, la capacidad actoral de los ministros y de los representantes del Partido Socialista para vender como una gran victoria lo que fue una derrota, es decir, menos abultada o menos grande de lo que se esperaba, pero a fin de cuentas una derrota. Pero sí, lo que decís de Arrimadas, pues sí, es una sensación de una pena, una gran decepción. De amargura. Bueno, Daniel. Además, Pablo, a mí me interesa, tú que estás ahí, una cosa, es decir, porque apuntabas ahora la posibilidad de que Puigdemont reviente la legislatura. Vamos brevemente, que ya está aquí Isabel González, pero me interesa, Pablo, me está mirando con el rabillo del ojo. Vale, ni he levantado la mirada. ¿Tú crees que hay a lo mejor... Es interesantísima la tertulia política. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de eso? Vamos a ver, teniendo en cuenta que su alternativa sería facilitar una repetición de elecciones en las que eventualmente pueda reconcentrarse el voto de la derecha. ¿Tú crees que está en la lógica de Puigdemont hacer eso? Es que Puigdemont tiene una lógica muy perversa. Es un personaje muy coherente y él plantea una situación desde el maximalismo absoluto, y el maximalismo absoluto es amnistía. Y eso hay maneras de conseguirlo sin decir que es una amnistía. En fin, ya hemos visto la reforma del Código Penal, indultos, etcétera. Pero la otra condición sine qua non es el referéndum de autodeterminación. Y no creo que le vaya a valer una consulta no vinculante. Es decir, él va a exigir un referéndum de autodeterminación con todas las letras, y después es que es un hombre que está muy desconectado de la realidad española. Es decir, la distancia física es un factor a tener en cuenta, y después vive rodeado no de fans, de fanáticos que le empujan a esas posiciones de máximos. Y a mí me da la impresión de que de Puigdemont podemos esperar cualquier cosa. Dani. Bueno, pues en un minuto prometo avanzar dos cosas más, que yo tampoco quiero miradas inquisitoriales. Iván Espinosa de los Monteros también ha valorado las negociaciones en Aragón y en Murcia. De Aragón dice que va cogiendo mejor color, y en lo referente a Murcia ha calificado de fake la oferta porque López Miras no ha llamado a José Ángel Antelo. Con estas estamos. Hoy Alberto Núñez Feijóo no tiene agenda. Muchos de sus varones sí reúnen a sus direcciones regionales: Alfonso Rueda, Carlos Iturgaiz, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso. Será muy interesante lo que tengan que decir los cuatro. Y termino con las chicas del fútbol. En marcha el segundo partido del Mundial. Ganamos 2-0 a Zambia. Si ganamos, tenemos el pase a octavos y nos jugaríamos la primera plaza del grupo con Japón, que ha ganado 2-0 a Costa Rica. Bueno, pues qué bien. Bueno, ahora sí, Isabel González. Ahora lo importante. Oye, fíjate que ante el negro panorama nos hemos puesto las dos de blanco. Sí. Impoluto, claro, es verdad. que sí. Estamos de alivio de luto por lo que pueda pasar, ¿verdad? Muy bien, en política va a ser tremendo, y en Crónica Rosa auguro un verano de cascabeles, porque me da la sensación de que nos van a traer las revistas Momentos de Gloria. Es miércoles, tenemos todas las publicaciones encima de nuestra mesa y por supuesto vamos a pasar a resumirlas en nuestra Crónica Rosa, pero yo me he quedado con un reportaje que sin embargo la revista Semana no lleva en absoluto ni siquiera a portada, y es que en páginas interiores vemos cómo Ana Soria y Enrique Ponce comparten día de yate con la pequeña Bianca, que es la hija pequeña de Enrique Ponce con Paloma Cuevas. ¿Qué tiene esto de raro? Dirá la gente, no es su padre, ¿no? Pues oye, tendrán que pasar un rato juntos. Claro. Es la primera vez que vemos en toda la historia de la relación a Ana Soria con esa niña, con la hija pequeña de Enrique Ponce, lo que nos hace pensar que bueno, que ya mantienen algún tipo de trato. Como normalizado. Bueno, normalizado en el caso de la pequeña. A nosotros nos ha llegado que con la mayor no tiene ningún trato. Bueno, suele suceder. Es porque verdad la que mayor parecen... ha sido más consciente de la situación
situación a lo mejor familiar. Claro, y es una chica de 15 años que ya se entera de las cosas. Claro. Las dos son altas, las dos son delgadas, las dos tienen melenas rubísimas, parecen hermanas. De hecho, hay un momento en que está Ana Soria peinándole la melena como si estuviese jugando con su muñeca prácticamente, ¿no? Porque Ana con 22, 23 años hace poco que dejó las Barbies, que son bueno, más de... tampoco te pases, Isa, no sé. Ana, 10 años. Hombre, con 22 años, 23, no. 10 años, con 12 bueno, ya no. Ella tiene un Ken. Sí. Igualito. En fin, esa es para mí noticia con la que voy a abrir tertulia. Muy bien. Salvo que se revelen las invitadas de hoy, las tertulianas, que son Alaska, Paloma Barrientos y Bea Miranda, y quieran cambiar el tercio, porque es verdad que es noticia, no puede ser de otra manera, Bertín Osborne, no hay ningún tipo de exclusiva. ¿Qué vas a hablar de Rosalía? No, bueno, esa historia a mí no es que me tenga, pero no sabes la chavalería cómo ha causado sensación todo esto. Ayer los chicos de 14, 15 años estaban desolados por la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, porque llevaban 3 y claro, se estaban eso... preparando para casar, ¿no? Los preparativos de la boda, No, es que ella ya lució el anillo, él hizo la planta, que para mí la planta es lo de rodilla al suelo, o sea, todo eso estaba más o menos encaminado, pero algo ha pasado, dicen que una modelo colombiana es lo que ha pasado por delante de los ojos de Rauw Alejandro. A mí me preocupa lo de siempre, qué van a hacer con los tatuajes respectivos, porque ella tiene 2 R's, creo, y él me parece que encima del ombligo se ha puesto un Rosalía. A ver cómo lo arreglamos. Vamos a llamar, como digo yo, al tatuador de JP Leteiro, que sabéis que cambió la cara de Jessica, bueno, que la tenía así tatuada en el pecho por un gorila mono. O sea, qué ideal, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. He leído también que Shakira y Rauw Alejandro estaban en un río en Colombia. Pero ellos son amigos, ellos han hecho... Parece una cosa... Claro, ellos han grabado temas musicales, han compuesto juntos. Pero irse a un río es que tiene gracia. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que y valor. Tiene la salida al tatuaje de Rosalía es mejor que la de Jessica Bueno, ¿no? Porque lo del gorila no acabo de verlo yo. No, pues si lo ves, alucinas. Bueno, en fin, y que digo, hay que hablar de Bertín Osborne, este tema ya está poniendo serio y que... Prácticamente tenemos comunicado diario. Ayer era Chabeli Navarro la que contestaba al cantante, que el día anterior también había tenido una especie de respuesta, no en forma de comunicado, pero luego aquí lo contamos por la mañana, que sus abogados corroboraban prácticamente punto por punto. Es un comunicado, hay que decirlo, bastante... rudimentario, voy a decir, es como que ella misma se ha puesto a redactarlo, es como sencillo, de los Picapiedra. No tiene ningún término judicial que no podamos entender, pero se merece, por supuesto, como no, todos nuestros respetos. La revista Semana lleva a la otra protagonista, ya sabes que aquí son 3, Bertín, Chabeli Navarro y Gabriela, que es la que está sufriendo las consecuencias de todo lo que está pasando, porque ella está embarazada y vemos en las fotos de portada pues como no puede más y se echa a llorar dentro de su coche. Siempre tienen estas mujeres un fotógrafo detrás, no me preguntes cómo ni por qué. Sí, bueno, pues ella acude al centro ginecológico a hacerse una revisión y a la salida pues parece que se derrumba, no puede ser de otra manera. La han cogido además en Europa Press comprando ropita de bebé, que es algo que me imagino hace ilusión a las madres que van a tener un hijo. Y ¿qué más temas? Lo de Marta Chavarri, por ejemplo. Portada de Hola, es uno de esos Hola de coleccionista, el de hoy, porque en páginas interiores lo que encontramos es precisamente un recopilatorio fantástico de todas las portadas que en su día protagonizó Marta Chavarri. Wow. Probablemente alguna de ellas muy a su pesar y con uno de los vestidos de novia para mí más espectaculares que se han lucido, y además en una época en la que es verdad que lo ampuloso y las grandes formas se llevaban, pero no tan elegantemente, ¿verdad? ¿Cuánto Lady Di y además me parece muy actual, ¿verdad? Espectacular, es verdad. ¿Quién firmó ese vestido? No lo encuentro, fíjate que lo he buscado y luego seguimos insistiendo. Una vida desgraciada que relata Hola y además una vida que estaba empezando, que estaba ella disfrutando últimamente con su nieta. Hacía poco que había celebrado, cuenta Hola, un almuerzo, una merienda con amigas para presentarles a la bebé.
no ha podido ser y nosotros lo vamos a relatar todo. Bueno, pues Isabel, ahora mismo te escuchamos, nos quedamos contigo. Pablo Planas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. A ti, Rosana. Que pases Saludos a todos. un buen día. Seguiremos escuchándote estos días en Es la Mañana. Daniel, mañana aquí a las 6 en punto de la mañana. Joaquín, que disfrutes de tus vacaciones. Bueno, no sé, ahora me dices cuándo te vas, porque si no aquí tienes... El lunes vamos a desaparecer. Bueno, te echaremos de menos. Pasaremos por el chorro del Corte Inglés y luego nos vamos. Ignacia, bueno, harás tus participaciones y tendrás tus entradas. Iré como un electrón subiendo y bajando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Ahora se quedan con Isabel y mañana a las 6 en punto de la mañana. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.